Pois nada, primeiro, nada, daros a todos a benvida á Semana das Ciencias, a esta segunda conferencia que mantemos esta semana, que vai relacionada coas augas minerais naturais, non? Da man de dúas persoas ás que quero agradecer pois a súa colaboración de xeito desinteresado. Son dúas profesoras titulares da Universidade de Vigo que exercen as súas funcións no campus de Ourense e que por fin, despois de esta a terceira vai a vencida, verdad, Elena e Conchi? A la tercera va la vencida. Sí, xa intentáramos esta conferencia que nos parecía sumamente interesante, pois encaixala noutra semana que non pudo ser, o ano pasado que se suspendeu e nada, a terceira Y que esta... este año ya va. Eso é, aquí estamos. Pois nada, moitas grazas por colaborar con nós e nada, quería presentalas un pouquiño porque, por exemplo, Elena é licenciada en Ciencias Químicas e en Ciencia e Tecnoloxía dos Alimentos e, ademais, é doutora en Química. A súa actividade de investigación se centra no desarrollo e a aplicación de métodos analíticos ou sensoriais para o análise de diversos compostos en distintas matrices agroalimentarias, como son os viños, aguas, hortalizas, flores, algas, residuos agroalimentarios, etc. Para a súa caracterización, diferenciación segundo a orixe, optimización dos procesos tecnolóxicos de elaboración e garantizar a súa calidade durante máis tempo, a revalorización da biomasa ou de residuos agroalimentarios para obter extractos que podan ser utilizados en outros produtos agroalimentarios ou cosméticos. Outro enlace agora, que? Buenos días. Xa desconectaron, vale. É autora de artigos científicos en revistas de alto impacto, capítulos de libros e, ademais, coeditora de un libro. Ten participado en congresos nacionais ou internacionais e, aparte, ten proxectos de investigación e dirixiu numerosos traballos de fin de grado, de máster, así como, na actualidade, tesis ou tesinas. E Conchi Pérez Lamela, que é a súa compañeira, licenciada e doutora en farmacia. Publicou máis de 90 traballos en libros, revistas e congresos, algúns relacionados coa calidade sensorial das augas minerais. Conchi realiza actividades relacionadas coa cata de augas minerais naturais. É a primeira vez que eu escoitaba semellante cousa e é unha mágoa, sinceramente, que este ano pois, non podamos catala, non? Pero, bueno, igual quedamos emplazados para outra ocasión, verdad? Vale. Imparte cursos sobre esta temática tanto de ámbito internacional como nacional e regional. Participou en máis de 25 proxectos de investigacións, varios deles sobre análise de contaminantes en alimentos e augas. Dirixe numerosos traballos de fin de grado ou de máster, así como tamén, igual que a súa compañeira, tesis ou tesinas, e actualmente dirixe unha tesis doctoral sobre xestión e calidade das augas. Pois nada, vos deixo a todos con eles e gracias ao alumnado e ao profesorado dos centros que participan hoxe nesta conferencia. Espero que sea de utilidade, polo menos interesante, cando menos interesante, que a mí sí que me parece moito. Venga, gracias a todos e un saúdo, bo día. Bueno, pues buenos días. Por ahora solo a UNIS, aunque hemos dado acceso a dos más, uno se nos ha perdido, le hemos vuelto a dar acceso, no lo vemos. Y CPR La Inmaculada pues cortó el micro, pero no tiene imagen, por lo menos nosotros no lo vemos, no sabemos si nos están viendo. A medida que se vayan incorporando, pues le iremos dando acceso. Bueno, nosotros a la tercera va la vencida. Aquí estamos, desde luego abiertas a poder hacer la cata de aguas minerales en algún momento. Dar gracias al Concello de Ponteareas, en especial a la alcaldesa que nos ha presentado, y en particular a Amparo, que es con la que hemos gestionado pues, la opción de estar este año. Entonces, pues gracias por esta invitación, que por otra parte nos parece muy adecuado el potenciar con la gente joven pues nuevas conferencias y sobre todo irnos conectando universidades e institutos. Entonces ya sin más pues pasamos a comentaros un poco sobre las aguas minerales naturales.
Lo interesante, evidentemente, es beberlas y sobre todo tenerlas juntas para poder hacer la comparación, de lo cual pues hablará sobre todo después mi compañera hacia el final de la charla. Yo al ser química pues me tocará un poco más la parte de las propiedades físico-químicas y entonces iremos avanzando desde el agua en general hacia las aguas minerales naturales en particular. Espero que me oigan bien, si no, pues de los centros que activen el micrófono para decirme, porque claro, con las mascarillas es más difícil de controlar el tono de voz. Bien, hablaremos un poco de la importancia del agua, su distribución, cuál es el ciclo del agua. Después ya entraremos a las aguas minerales naturales para definirlas y ver dentro de la legislación europea qué es lo que hay que controlar dentro de cada una de ellas. Hola. Hola, buenos días. Mientras damos la charla, si podéis, desconectad por favor el micrófono y luego cuando llegue el turno de preguntas, pues ya lo conectáis. No os vemos, no sé qué centro es, pero no os vemos en pantalla. Bueno, continúo. Después un pequeño apartado de que se debe de analizar y de controlar en esas aguas minerales naturales y después ya pasaremos a lo que sería el análisis organoléctrico, por lo menos a nivel teórico, y después pues cada uno que trate de reproducirlo en su casa, o si vamos en cualquier otra edición pues trataremos de hacer alguna cata de aguas minerales, ya que todas son distintas. Bien, el agua es importante ya desde la antigüedad. De hecho, Tales de Mileto en Grecia pues ya dedujo que el agua era el principio primordial de todas las cosas. Es en 1781 cuando el físico Henry Cavendish descubre que es un compuesto químico, que no es un elemento, o sea, que estaba formado por más de un átomo, que era lo que se pensaba desde la antigüedad. Sobre esta idea, Lavoisier siguió trabajando y acabó demostrando que el agua estaba formada por oxígeno y por hidrógeno. Es a principios del siglo XIX cuando Gay-Lussac y Humboldt demuestran que está formada por 2 volúmenes de hidrógeno por cada volumen de oxígeno, o sea que la fórmula molecular del agua, que yo creo que la conoce todo el mundo, es H2O. Y por otra parte, Pasteur demostró que el agua no produce microorganismos. Otra cosa es que se desarrollen en el agua, pero que no es el origen de que se produzcan esos microorganismos. Entonces, estamos diciendo que el agua tiene 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno, y estos 2 átomos de hidrógeno están unidos por enlaces covalentes al oxígeno. El enlace covalente es un enlace químico fuerte, según en qué etapa estéis de secundaria, pues se supone que ya lo sabéis. Además, la molécula, como veis ahí, tiene una estructura angular, habiendo un ángulo de 104 grados entre los 2 enlaces del oxígeno con el hidrógeno. Como el oxígeno es muy electronegativo, los enlaces implicados en esos enlaces covalentes están, por así decirlo, más cercanos al átomo de oxígeno que no al átomo de hidrógeno. O sea, es como, no sé si se ve el puntero, ¿se ve el puntero cuando marco? ¿Alguien me puede decir? Si yo muevo el puntero, ¿se ve? Sí, vale. Entonces, de los 2 electrones que están implicados aquí en este enlace, el oxígeno al ser más electronegativo, digamos que está más cerca, más hacia esta zona que no hacia esta. Eso lo que implica es que en la molécula de agua haya una cierta carga parcial negativa en torno al oxígeno y una cierta carga parcial positiva en los hidrógenos, lo cual pues le va a dar muchas propiedades, como lo veremos después. Además, hay otra particularidad muy importante con la molécula del agua, y es que las distintas moléculas de agua se unen entre sí mediante lo que se llaman puentes de hidrógeno. El oxígeno de una molécula de agua atrae a hidrógenos de otras moléculas de agua, de tal manera que se acaba haciendo como un entramado o una red que le va a dar unas propiedades muy particulares al agua.
Propiedades físico-químicas del agua. Bueno, pues su peso molecular es 18, 16 aproximadamente aportados por el oxígeno y 1 por el hidrógeno. El pH es 7. No sé cuánto conocimiento tenéis de la escala de pH, pero la escala de pH informa de la acidez o menos acidez de las sustancias. Es una escala, como podéis apreciar aquí, que va desde 0 hasta 14, de tal manera que de 0 a 7 sería pH ácido y de 7 a 14 pH alcalino. Pues bien, el agua pura tiene pH 7, por lo tanto neutro, no sería ni ácida ni básica o alcalina. Aquí os he puesto un ejemplo de más o menos los valores de pH que tienen distintos productos del día a día. Bueno, el pH, a lo mejor en alguna práctica de laboratorio podéis hacerlo, se puede medir con unas tiras de papel que se moja en la muestra en cuestión y según la coloración que presente, pues se sabe de manera semi-cuantitativa cuál es el valor del pH. Para saberlo exacto, sí que ya habría que usar un pHímetro, que en realidad es un potenciómetro, emplea un electrodo y nos diría, pues tiene pH 6,21, nos lo daría con 2 decimales. Bueno, a título de curiosidad, pH 0, o sea, lo más ácido serían, por ejemplo, los líquidos de las baterías. pH 1 sería el líquido estomacal para hacer la digestión. El zumo de limón está en valores de pH 2. La Coca-Cola está entre 2 y 3. Coca-Cola, todas las bebidas de cola, no solo la marca Coca-Cola. Vinagres y vinos en torno a 3, el tomate 4, café y té 5, leche 6, el agua pura 7. El agua de mar o la sangre tienen un pH en torno a 8, un huevo bicarbonato en torno a 9, algunas pastas dentríficas, están en torno a 10, amoníaco 11, muchos jabones 12, lejía 13 y lo menos ácido, por lo tanto lo más alcalino básico serían, por ejemplo, los productos que se adicionan para desatascar las piletas de la cocina, que en realidad pues es hidróxido sódico, es sosa. Bueno, pues eso, el agua pura presenta un valor de pH 7. Con respecto al punto de fusión y de ebullición, si en el sistema periódico nos fijamos dónde está el oxígeno y lo comparamos con el resto de elementos de su misma familia, de los anfígenos, pues tiene la particularidad de que la unión de estos átomos de estas familias con el hidrógeno para formar los hidruros, cuando es azufre, selenio, teluro, a temperatura ambiente son gases, mientras que el agua, pues, como bien sabéis, es líquida. Entonces, es una particularidad que tiene con respecto al resto de los elementos de su familia. Normalmente en las familias del sistema periódico, por lo tanto en las columnas, suelen presentar las mismas características en general. Otra particularidad, por ejemplo, la densidad. El hielo es menos denso que el agua, de ahí que pues, los icebergs, aunque se vea una pequeña parte, ya que la otra está sumergida, floten en el agua. Por destacar alguna propiedad físico-química y la relevancia que tiene, pues hablaremos de la capacidad de disolución. El agua es el disolvente universal porque es el que disuelve más sustancias. Y esto es así, pues precisamente por esa capacidad que tiene de formar puentes de hidrógeno. Antes lo comenté entre las propias moléculas de agua, pero también lo hace con otras sustancias que sean polares. También estos puentes de hidrógeno son responsables de la fuerza de cohesión entre las moléculas del agua. Entonces son muy altas y fuertes, y no solo con ellas, sino también con otras moléculas polares que presenten esas ciertas cargas parciales positivas y negativas. El calor específico es muy alto. Esto le va a permitir que pueda absorber grandes cantidades de calor
sin que apenas varíe la temperatura, porque lo que va a hacer es emplear sobre todo ese calor que va a ir absorbiendo en ir rompiendo puentes de hidrógeno de su malla o de su estructura. Entonces su temperatura va a descender más lentamente que si empleamos cualquier otro líquido. El calor de vaporización también necesita mucha energía, precisamente porque tendrían primero que romperse esos puentes de hidrógeno en las moléculas de agua líquida para que después se vaporizase. Su temperatura de ebullición es 100 grados y ya he comentado antes que en el caso de estar unidas selenio, azufre y teluro, ya son gases a la temperatura ambiente. La constante dieléctrica también es muy alta, con lo cual es un buen disolvente para compuestos iónicos, como van a ser las sales minerales que nos va a interesar en esta charla en particular. Y el grado de ionización, pues de cada 10 elevado a 7 moléculas de agua, o sea, 10 millones de moléculas de agua, solo una se encuentra ionizada, o sea, rota en el protón H3O- y el hidroxilo HO con carga negativa. Esta constante del equilibrio es 10 a la menos 7. Y bueno, ese menos 7 es de donde acaba saliendo que el pH es 7, que era el de la neutralidad que vimos antes. ¿Por qué el agua es tan importante para el hombre? Bueno, pues el 65-70% de nuestro cuerpo es agua. Aunque varía un poco con la edad, se va perdiendo a medida que se cumplen años, pero sigue siendo un alto porcentaje. El agua contribuye a mantener la homeostasis, todo el equilibrio fisiológico que hay en el cuerpo. De hecho, en cuanto se pierde un 0,5% del agua que hay en el cuerpo, que puede suceder pues, por sudor, por heces, por orina, al respirar, cuando se llora, en el esperma, es cuando aparece la sensación de sed y pues la típica recomendación que ya conocemos desde hace años de ingerir 2 litros de agua al día. Aporta micronutrientes esenciales, minerales y sales. De hecho, el agua mineral, que la veremos después, está considerada alimento porque está aportando estos micronutrientes como ion sodio, potasio, magnesio, hierro, bicarbonato, etc. Con respecto al consumo del agua en general, pues ha habido un aumento drástico del consumo. De hecho, en esta gráfica de 1900 a la previsión a 2025, pero bueno, ahora mismo estaríamos pues por aquí, el año 2021, pues ha aumentado por 10 ese consumo. Más o menos de 500 se sale y estaríamos en torno a 5.000 kilómetros cúbicos. Pero, por otro lado, también cada vez hay más población que no tiene fácil acceso al agua y todos los estudios que se están realizando prevén que este porcentaje va a irse incrementando. Además, con el cambio climático, que están subiendo las temperaturas, pues aún puede empeorar mucho más esta desigualdad a la hora del consumo del agua. El agua también contribuye al equilibrio del medio ambiente a través del ciclo del agua, que lo comentaré más detalladamente a continuación. Y por último, es tan importante el agua que hay muchas ciencias con su base en el agua. Tal vez la primera que surgió pues, es la hidrología, sin embargo, pues, actualmente ya hay disciplinas más específicas como hidrología, hidrometeorología, biohidrología, la hidrología médica que está alcanzando mucha importancia en los últimos años, etc. En el planeta Tierra el 75% es agua, solo el 25% es tierra. De ese agua, como podéis ver en la segunda columna, el 97% es agua salada y solamente un 2-3% es agua dulce. De ese agua dulce, las 3/4 partes están en forma de hielo en los casquetes polares y glaciares, al menos mientras no empiecen a deshielarse.
y el 25% está en capas subterráneas y solamente el 0,3% de ese agua dulce estaría en ríos y lagos. De ese 26% de la subterránea y ríos y lagos, o sea, la que está líquida, solamente se tiene acceso al 1%. El ciclo del agua y la gran importancia que tiene el agua a nivel medioambiental. Bueno, pues el agua que está en océanos o bien por evapotranspiración a partir de plantas, animales y los humanos, pasaría a estado de vapor y ascendería en las distintas capas hasta que llega a cierta altura donde se encuentra con temperaturas más frías y entonces empieza a condensar. Siempre para condensar pues necesita alguna partícula sólida que empieza, digamos, a rodearse de moléculas de agua que van licuando. Puede ser polvo o pueden ser sales minerales o alguna partícula de contaminación. Entonces cada vez van condensando más moléculas en torno a ese núcleo y ya pues por propia gravedad, cuando adquieren un determinado peso, lo que harían sería volver otra vez a la Tierra. Si la temperatura no es muy baja, lo hace en forma de lluvia, sería la precipitación. En caso de que la temperatura sea baja, pues lo hace en forma de nieve o de granizo. De cualquiera de las dos vías, volvería, digamos, a la Tierra. Entonces, parte de ese agua líquida por escorrentía iría a lagos, a ríos o directamente al mar, pero, y aquí es lo importante para la charla que estamos dando hoy, parte filtra a través de la tierra y de las rocas. Entonces, estando aquí dentro, pueden pasar pues, pocos años o pueden pasar cientos de años. Es ahí donde el agua va a estar en contacto con las rocas. Hemos dicho que es el disolvente universal. Por lo tanto, lo que va a ir haciendo es disolviendo las rocas con las que está en contacto. Entonces, todos los minerales que tienen esas rocas pasarán al agua. El agua se irá enriqueciendo en esas sales minerales. Es por eso por lo que surge lo del agua mineral. Bien. Bueno, perdón. Este agua puede aflorar de nuevo a la superficie, bien de forma natural por algún manantial o bien porque habilitemos mediante un pozo una perforación para que emerja el agua hacia el exterior. Entonces, ¿qué es un agua mineral natural? Pues, primero os voy a poner un vídeo y después ya os lo cuento. Lo que no sé es si estáis viendo cómo carga YouTube. ¿Vosotros veis el vídeo? En principio no. No, vale. No. No. Muy bien, Inmaculada, que me están con el dedo para abajo, que no lo ven. Pues. Y si hago Compartir el vídeo. compartir el vídeo, es esta. Sí. Y ahora. Ahora lo veo. ¿Ahora veis el vídeo? Sí, Sí. sí, ya estoy viendo. Sí, sí. Non ten sonido.
Ahora hay que Bueno, ahora tengo que compartir pantalla. y ahora esta. Eso, sí. Lo que no tengo claro. Estáis en la transparencia que pone arriba vídeo, ¿no? No. Sí, sí. Están diciendo que sí, sí. No, están diciendo que no. Estamos al principio de la presentación. Estáis al principio de la presentación. Vale. Esto algo no va. Algo aquí no va. Pon esto. Es esta. Ah, es esta. Ah, pues Ahora estamos en la que pone vídeo arriba, ¿no? Sí. Vale. Disculpad, pero estamos con dos pantallas y nos estamos volviendo un poco locas. Bueno, entonces, ya habéis visto, realmente el agua es mineral porque está en contacto con esas rocas y va captando, va disolviendo los minerales de esas rocas. Evidentemente, cuanto más tiempo esté en contacto el agua con esas rocas, más cantidad le extraerá. Entonces, no podemos hablar de un único agua mineral. Hay muchas aguas minerales y porque todas van a tener distinta concentración. Dependerá de cuál es la composición de las rocas con las que se encuentre y con las que esté en contacto. Según el Real Decreto de 1798 del año 2010, la definición de agua mineral natural sería aquella microbiológicamente sana que tiene su origen en un extracto o yacimiento subterráneo y que brotan de un manantial o se captan artificialmente por sondeo, pozo, zanja, galería o combinando alguna de estas técnicas. ¿Cómo se distinguen de otras aguas de bebida ordinarias? Bien, pues por su naturaleza, por ese contenido en minerales, oligoelementos y otros componentes. En ocasiones por determinados efectos, porque se ha demostrado pues que tiene un efecto beneficioso sobre la salud. Y entonces es cuando hablaríamos del agua mineral medicinal o minero medicinal, ¿vale? Cuando tienen probado pues a nivel del aparato digestivo o a nivel dermatológico que es apropiada y mejora los síntomas de ciertas enfermedades. El agua mineral tiene una constancia química y mantiene su pureza original. En principio, al haber estado ahí en un estrato subterráneo protegido de toda contaminación, pues mantiene todas las características intactas. Desgraciadamente, en los últimos años ya han aparecido algunos trabajos a nivel mundial que donde hay estos depósitos de agua, si no están muy profundos, parece que está empezando ya a llegar pues toda la contaminación que provocamos los humanos. Y en algún yacimiento pues han aparecido ya trazas, pero bueno, de medicamentos y de microplásticos, lo cual pues es un problema. Y no me va ahora. Gracias. Bueno, pues aquí. A la hora de las aguas minerales que están evidentemente envasadas para que las podamos consumir, hay 6 tipos de denominaciones de venta. Y lo debe de poner explícitamente, como os contará después Conchi, en las etiquetas. Agua mineral, con o sin el natural, pero se refiere al agua mineral, y no contiene gas, o por lo menos en cantidades no demasiado elevadas. Y agua mineral natural, naturalmente gaseosa, o agua mineral natural carbónica, pues cuando tiene anhídrido carbónico. Y lo tiene a los mismos niveles que en el punto donde se extrae, o sea, el punto de alumbramiento. Puede estar reforzado. El agua mineral se puede reforzar en las embotelladoras con gas.
Y entonces lo pueden hacer o con gas del mismo manantial, que sería el tercer punto de la clasificación que tenéis ahí, o bien con gas carbónico añadido que no proceda del manantial, pero evidentemente tendría más cantidad que si fuese natural, aunque sea carbónica natural. Y después están las dos últimas, la quinta y la sexta, que es en el caso de que se le elimine el gas que tiene el agua de forma natural, y se puede hacer de forma total o parcialmente, pero debería de indicarse cuál de todas estas denominaciones es el agua mineral que estamos tomando y que está embotellada. Asimismo, hay una serie de parámetros que suelen ser interesantes, suelen incluir en las etiquetas las aguas minerales. Una hace alusión al residuo seco. El residuo seco sería si vosotros calentáis en una estufa a 100 grados el agua, se evaporaría el agua, pues el residuo seco sería lo que queda, lo residual. Serían básicamente las sales minerales que están disueltas y que acabarían pues, formando unos granos, un precipitado que se puede pesar. Entonces, si ese residuo seco es bajo, hasta 50 miligramos litro, se dice que esa agua mineral es de mineralización muy débil. Si tiene entre 5 y 500, entonces serían aguas de mineralización débil u oligometálicas. Casi todas las aguas gallegas estarían en este tramo, son de mineralización débil. Si ya está entre 500 y 1500 se habla de mineralización media, y si se superan los 1500 se hablaría de mineralización fuerte, pero bueno, esto sería muy complicado de beber. Después también, según superen el contenido en ciertos elementos o sales minerales, se puede incluir en las etiquetas, por ejemplo, que sea bicarbonatada cuando tienes más de 600 miligramos litro de bicarbonato, sulfatada o clorurada al superar los 200 miligramos litro de sulfatos o de cloruro, cálcica por encima de 150 miligramos litro, magnésica por encima de 50 miligramos litro, además calcio y magnesio suelen ir siempre presentes, se aparecen juntos. Si tiene más de 1 miligramo litro de flúor, pues se puede decir que es fluorada. Con más de 1 miligramo litro de hierro, pues que contiene hierro, que es ferruginosa. Si tiene más de 250 miligramos litro de CO2, que es acidulada, y más de 200 miligramos litro de sodio, que es sódica. Y además pues se permiten otro tipo de menciones como pues indicada para la preparación de alimentos infantiles. Evidentemente esta tiene que ser con una mineralización muy débil, baja en sodio y demás. Para dietas pobres en sodio marcan el tope de 20 miligramos litro, que puedan tener efectos laxantes o que pueda ser diurética. Desculpa, Elena. Sí. Temos que ir vendo o reloxo porque os coles Vale. teñen Bien. horario de saída. Bien. Vale. Bien. Para que selecciones tío que máis ves así. Bien, yo ya voy a acabar, entonces será Concha quien le tocará hacer más resumen. Entonces, sobre las aguas minerales hay que tener control a nivel higiénico-sanitario, a nivel nutricional por todas esas sales minerales que tiene incorporadas, a nivel comercial en la etiqueta os explicará qué debe de aparecer, y después por la calidad sensorial. Hay una serie de sustancias que no deben de aparecer, son contaminantes, entonces pues son una serie de metales y metaloides, pues plomo, mercurio, cadmio, cromo, plaguicidas, hidrocarburos policíclicos aromáticos, son a nivel medioambiental, pues son contaminantes para cualquier tipo de matriz con más importancia con el agua mineral. Y después, pues evidentemente, todo lo que son microorganismos patógenos, como Escherichia coli o Pseudomonas aeruginosas o Streptococcus fecales, no debe de aparecer ninguno. De otro tipo de microorganismos que no sean patógenos, pues bueno, como podéis apreciar ahí, se permite que puedan aparecer en pequeña proporción. Y bueno, pues paso entonces ya la palabra a mi compañera, que os va a hablar de la calidad comercial y sensorial. Muchas gracias, Elena. Bueno,
Pues vamos a hablar de la calidad sensorial en primer lugar, pero vamos a centrarnos antes en lo importante a la hora de comprar un agua mineral, que es, digamos, la etiqueta. Es decir, ¿qué menciones tienen que aparecer en las etiquetas de aguas minerales naturales? Pueden aparecer, en la legislación se permiten hasta 11 tipos de menciones. En las aguas minerales os he marcado aquí en negrita las que tendrían que aparecer obligatoriamente y las que no están en negrita, las que son opcionales. Y después veremos algunos símbolos que también pueden contener estas etiquetas. En primer lugar, aparece la denominación de venta. Como veis aquí. Como veis aquí, agua mineral natural. En segundo lugar, la lista de ingredientes, que en el agua no hay, el ingrediente único es el agua, entonces no tiene sentido en aguas minerales naturales. La tercera mención sería la cantidad neta, como veis aquí en la etiqueta, que aparece 33 centilitros, es decir, 330 mililitros. La fecha de consumo preferente suele indicarse en algún sitio, pues consumir preferentemente antes de, y aquí pone ver en la etiqueta, puedes verlo en el tapón, en el fondo de la botella. En quinto lugar, las condiciones de conservación y utilización, como veis aquí, pone proteger de la luz solar y de olores agresivos, almacenar en un lugar fresco y seco. El nombre de la empresa y la razón social, que sería la mención número 6. Veis aquí Agua de Beteta, S.A., Finca La Colmenilla, de Beteta, Huenca. Y aquí también se intuye ya el país, lugar de procedencia, que sería España. Entonces no hay que ponerlo, no hay que especificarlo, porque ya figuraría ahí en la razón social. La octava mención sería el modo de empleo, que no tiene sentido en aguas minerales. La novena, la información nutricional, que sería relativa a los minerales que ya os explicó un poquito Elena, lo que es el residuo seco y los minerales que arrastra el agua y que lleva el agua al final en esa botella, en ese manantial, en función del acuífero donde la hayamos obtenido. En décimo lugar, el lote sería el código de barras. Si empieza por 8 es que es un producto elaborado obtenido en España, como en este caso el agua de Beteta. El tipo de envase, que sería la mención última, la número 11, os aparece normalmente en el fondo un triángulo con flechas, que significa que es reciclado, y uno o PET, que es el tipo de plástico, como polietilengterftalato. Después aparecen la marca y el logo, siempre van a aparecer. Aquí la tenéis en ese gráfico, que es de color violeta y no se parece una hoja o algo así. Y pueden aparecer otros símbolos, como los que tenéis aquí, al lado de las flechitas estas triangulares, pues que se puede tirar a la basura o que la empresa está adherida a un sistema de gestión de residuos. Eso con respecto a la etiqueta. Con respecto a las propiedades sensoriales, bueno, todos sabéis que tenemos 5 sentidos y vamos a ver qué características son importantes en el agua a la hora de evaluarla sensorialmente y qué características podemos detectar en el agua utilizando estos 5 sentidos. Si utilizamos la vista, vamos a apreciar la transparencia y el color. Si utilizamos el olfato, bueno, además las burbujas, si se trata de un agua con gas. Si utilizamos el olfato, podemos apreciar, como el agua tiene que ser, el agua ideal mineral natural sería inodora, podemos apreciar distintos aromas procedentes, por ejemplo, cuando el agua está muy clorada o cuando abrimos el grifo y tiene tierra, que ha habido una tormenta y se vertió al agua de la traída. El tipo de olor que puede ser en este caso a cloro o a tierra, y a qué familia pertenece. En un caso sería picante, irritante, en otro caso sería pues mohoso, a tierra. En cuanto al gusto, el gusto lo van a aportar esos minerales que tiene el agua. Y dentro del gusto tenemos, antes del tipo de familia de olor, lo veremos después, podemos detectar la variedad del olor, incluso a veces el compuesto. En cuanto al gusto, lo importante es el aroma, que son los olores percibidos a nivel retronasal, ya os explico después qué es esto del aroma retronasal, los sabores aportados por los minerales, y el retrogusto, que es la sensación que te queda al tragar el agua. Y estas serían las características más importantes, además de la efervescencia, que la captamos por el oído, en boca, o también cuando estamos vertiendo el agua en la copa, que se nota la efervescencia, en el caso de aguas con gas.
¿Cómo detectamos las imágenes? Bueno, esto como tenemos poco tiempo, lo voy a explicar muy brevemente. Las imágenes las detectamos a través del ojo, se forma una imagen en la retina, el ojo funciona como una cámara fotográfica donde el cristalino es la lente y la pupila sería el enfoque, y existen unas células especializadas en la retina llamadas conos y bastones que lo que hacen es detectar esos colores y esa oscuridad. Este vídeo lo vais a ver después porque no nos da tiempo a ponerlo, que vamos vamos un poco a deshora. Bien, ¿cómo entrenamos en el aspecto? Podemos preparar disoluciones diluidas de colores y ver estos colores muy tenues en el agua. La transparencia se observa a través de la copa de vidrio y el entrenamiento en burbujas, pues hay que hacer un análisis de las burbujas de la siguiente manera. Se pueden anotar las burbujas que aparecen en la copa, viéndolas, viendo su tamaño, el ruido que producen al verter el agua mineral con gas en la copa, o también se pueden apreciar en boca la efervescencia que producen esas burbujas, dando una puntuación global de 0 a 10 en función de mayor o menor cantidad de burbujas. Lo que os comentaba antes del aroma retronasal, ¿no? Cuando nosotros ponemos un alimento, nos lo vamos a tomar, primero lo olemos, sería la vía nasal directa, y la vía retronasal o vía nasal indirecta es aquella que se produce cuando depositamos el alimento, en este caso una gominola, o puede ser el agua en la boca. Los aromas se van por esta zona de atrás que conecta la nariz con la boca, van hacia el bulbo olfatorio y ahí se detectan las sustancias odoríferas. Axel y Buck obtuvieron el premio Nobel en el 2004 por detectar, por ser capaces de explicar el mecanismo del olfato. Las moléculas interaccionan con los receptores proteicos que tenemos en la mucosa nasal y estos se ponen en contacto con el bulbo olfatorio que transmiten al cerebro las señales olfativas. Podemos detectar muchas combinaciones aromáticas porque hay hasta 350 receptores responsables del olor. Y si escogemos una serie de compuestos muy parecidos entre sí, vemos que ellos estimulan que no hay un patrón, es decir, no porque tenga un carbono más o un carbono menos va a detectar más o menos receptores, depende de cada estructura molecular. Y obtenemos distintas sensaciones, desde ácido hasta leñoso, a sudor, a cera. Esto es lo que nos permite detectar tantas impresiones olfativas. Bien, esta la voy a pasar un poco, la voy a pasar porque os lo explico después. Defectos olfativos, familias de defectos, la especiada, la balsámica, la picante irritante, el hidrocarburo, la medicinal, sulfuroso, terrosimoso. Son las familias aromáticas que pueden estar de forma más evidente en las aguas por algún tipo de defecto. Por ejemplo, las especias el alcanfor, el balsámico la rosa el azahar, el picante el irritante del cloro, el hidrocarburo el plástico de la botella. Por ejemplo, si tenemos una botella plástica en el coche mucho tiempo en el verano, se nota ese sabor a plástico. El medicinal olor a farmacia, el sulfuroso en aguas sulfurosas, a huevos podridos huele, el terroso pues a tierra mojada, barro, y el mohoso a jabón o a cueva húmeda. ¿Cómo se detectan los sabores? En la lengua tenemos muchas papilas. Estas papilas están dispuestas de tal manera que caen las sustancias solubles de los alimentos en el fondo del poro, están en contacto con los botones gustativos y con el poro gustativo, y ahí interaccionan con los receptores y se envía la señal nerviosa correspondiente al cerebro, donde se detecta la sensación sápida. Sabores básicos son sobre todo estos 5, y además en España se admite el metálico, o sea, amargo, ácido, umami, salado, dulce y metálico. Se han detectado, digamos, asignado estos sabores básicos como tales porque se han encontrado receptores proteicos, al igual que pasaba con el olfato, que se unen específicamente a compuestos que dan estos sabores y que están en distintas zonas de la lengua en mayor o menor concentración, pero no significa que en esta zona de la lengua en concreto haya solamente receptores para el umami. Aquí hay más receptores de umami, pero también los puede haber en otras zonas de la lengua. Es decir, no se sabe exactamente cómo se produce el mecanismo del sabor,
y puede, este señor Mark Healy, digamos que apunta a 3 teorías, ¿no? En función de que los receptores estén en las células individuales de cada botón gustativo o que estén en todas las células y que se transmita de forma diferente al cerebro. Aquí tenéis un vídeo también que podéis ver después sobre el sabor y el aroma, que está muy interesante porque indica que se aprecian a la vez cuando tenemos el alimento en la boca. Ficha para entrenar sabores. Os recomendamos que asistáis a la jornada que tenemos en la Facultad de Ciencias de Experimenta en Femenino, y en julio volcaremos un vídeo sobre entrenamiento de sabores por si estáis interesados en ver la página web y ver el vídeo. Sabores que podemos apreciar: ácido, salado, dulce, amargo, metálico y astringente. Ya os lo comentamos antes. Ficha de cata de aguas. Hemos propuesto una ficha para aguas de mineralización muy débil, media y fuerte, y otra ficha para aguas con gas. Entonces, en esta ficha se incluirían dentro de la fase visual la transparencia y el brillo, el que sea incoloro; dentro de la fase olfativa que sea inodora, que sea agradable y a ser preferible que no haya descriptores del olor; del gusto-sabor ya los que he comentado antes, aparte del terroso y la mineralización que aportarían en función del residuo seco; y luego la impresión global, si te gusta más o menos. Esto se puede comparar con varios tipos de agua que podríais hacer en casa. Y en el caso de aguas con gas, la ficha es muy similar, solo que hemos incluido las burbujas en la fase visual y la fluorescencia en boca en la fase sápida. Y ahora, para que hagáis un ejercicio en casa, podéis probar un agua de mineralización muy débil, como agua sana, o puede ser bezoya, o cualquier otra que tenga menos de residuo seco de 50 miligramos, y veis que va a ser muy difícil distinguir características sápidas porque tiene muy poca cantidad de minerales. Si comparáis ya 2 aguas de mineralización débil, como pueden ser Cabreiroa y Solán de Cabras, veis que Solán de Cabras, enmarcado en amarillo, los que tienen más cantidad de minerales, tienen más calcio y más magnesio, que le aportan astringencia, más sensación de más sequedad en boca. Y Cabreiroa sabrá más dulce porque tiene más sodio. Y si queréis hacerlo con aguas con gas, os hemos puesto el ejemplo de Mondariz con gas y Pedras Salgadas. Pedras Salgadas es de mineralización fuerte, tiene mucho bicarbonato y aportará mucho más frescor que Mondariz. Y además, Pedras Salgadas aportará astringencia por el calcio y el magnesio y dulzor por el sodio. Y bueno, esta sería la bibliografía que hemos utilizado. Perdonad que ha ido un poco rápido, pero estábamos un poco mal de tiempo. Vamos a darle al Concello de Ponteareas la presentación que hemos utilizado, con lo cual pues tendréis todos los links a los vídeos para poderlos ver con más calma. Eso, en Experimenta, como no hemos podido hacer este año por culpa de la pandemia y por el contacto, la cata de aguas minerales y el ensayo y entrenamiento de sabores, vamos a hacer unos vídeos y cuentan con que para julio así ya estén colocados. Entonces, con material que tenéis todos en casa, podríais ensayar y aprender a reconocer los sabores básicos. Con esto damos por finalizada nuestra exposición. Si queréis algún comentario, pregunta, pues adelante. Ahora sí que tendríais que activar, creo que hay una manita para pedir vez, para que no habléis todos al mismo tiempo. Sé que tenéis ganas de marchar, pero aún os queda, creo que las salidas son a las 2:30. Entonces, pues bueno, alguien que quiera hacer algún comentario, pregunta. Bueno, pues entonces... Sí, bueno, pues... ¿y cómo le da? Solicitud para retirar el permitir, no. A ver, CPR La Inmaculada. Dale aquí. No, pero... Ay, no, Penso que simplemente que activen el exomicro y... Sí, yo creo que ya es... Sí. ¿Alguna pregunta? Sí, viene ahí un sí. Vale. ¿La página web cómo se llama? La de Experimenta. Sí. Es Experimenta con 2X, ¿vale? Que va por los cromosomas X de las mujeres. Y
arroba, No, arroba no, sin arroba. espera, mira, es en femenino, todo junto. ¿Lo ves en pantalla? No sé si se ve ahora en pantalla. ¿Lo ves? Hola, yo tengo una duda. Sí, bueno, pues venga. Es que, a ver, yo de física química no soy la más entendida, entonces no entiendo muy bien por qué se forman esos enlaces entre los átomos del agua. Dices los puentes de hidrógeno. Eso. A ver, porque has entendido lo de que en la molécula del agua la parte, digamos, del oxígeno tiene una cierta carga negativa porque es muy electronegativo y lo de los, donde están los hidrógenos, una cierta carga positiva. Sí. Bueno, pues cuando tú tienes cargas opuestas aparece una atracción electrostática. Entonces, digamos que la carga negativa del oxígeno de una molécula atrae electrostáticamente a la carga positiva de los hidrógenos de otra molécula que tienen esa carga parcial positiva. O sea, como que comparten entre ellos para igualarse. No llegan a compartir nada. Digamos que es atracción. No llegan a compartir nada. Es el oxígeno con sus hidrógenos sí comparte electrones, pero una molécula con otra, digamos que es proximidad. Es lo mismo que tú con un amigo o una amiga te cae bien y te juntas a él, vais juntos, o sea, te aproximas, por así decirlo. O sea, como son parecidos, se atraen. Porque son de carga opuesta, se atrae la parte del oxígeno de uno, que es negativa, con la parte positiva de los hidrógenos de otra. Vale. Y por eso es que forman los puentes esos que dijiste que eran muy resistentes. Sí, tú imagínate que estáis un grupo de amigos y amigas que os lleváis muy bien. Pues como os lleváis muy bien, estáis juntos, os agrupáis. Y de hecho, pues si estás en el patio, los que sois muy amigos estáis en un núcleo, mientras que los que son otros amigos, otra pandilla, están en otro grupo. Entonces, vosotros hacéis, digamos, esos puentes de hidrógeno porque os caéis bien y os juntáis, así de decir. Vale. Pues, muchas gracias. Nada. Gracias. Me siento. ¿Alguna pregunta más? Elena, pois se non hai preguntas, como penso que algúns salen antes de media. Sí, estarán más pendientes de irse a comer que no del agua mineral. De todas formas, el agua mineral, si me permitís, voy a hacer una crítica a las bebidas azucaradas, aparte de que intentan ponerle más gravamen, más impuestos y que sean más caros por todo el problema que hay del consumo de azúcar, sobre todo en la juventud. Yo os invitaría a que probéis las aguas minerales. Son distintas, entonces una puede no gustarte y otra sí. Desde luego, al terminar deporte es mucho mejor tomar un agua mineral con más, o sea, con un residuo mineral alto, porque tienes que reponer electrolitos, que no tomaros muchas de las bebidas que hay puestas, digamos, especiales para deportistas, porque unas son isotónicas, pero otras, y lo voy a decir la marca, Aquarius no es, o sea, Aquarius es bebida azucarada y sé que está muy de moda entre la juventud. No es la elección más acertada. Más os valdría un agua mineral, que la podéis coger con más minerales o menos, con gas o sin gas, que no muchas de las bebidas azucaradas. Nada más. Estupendo. Un bo consello, dende logo. Yo creo que sí. Tomade nota, mozos e mozas, tomade nota das recomendacións de Elena, que sabe do que está a falar. Bueno, pois para non interferir coa necesidade tamén química e a reacción química da fame e da hora de xantar, imos dar por rematada xa esta conferencia. Moitísimas grazas, María Concepción e Elena, por estar hoxe con nós e por achegarnos a ciencia nos niveis máis altos a Pontareas, ao noso alumnado, e como digo en cada unha das sesións que temos na Semana das Ciencias, o gallá moitos destas mozas e mozos sexan científicos porque é imprescindible para o noso día a día.
E nada, recordarvos que mañá temos con Patricia Puga ás 12, coñecemento das plantas silvestres e a súa posible aplicación na cociña. Moitísimas grazas a todos, vémonos mañá. O venres teredes todos tamén o enlace da nova páxina web das ciencias, da Semana das Ciencias, na que atoparedes as presentacións e os vídeos e tamén os experimentos que nos achega o alumnado e as ponencias do Congreso do Alumnado. Moitísimas grazas. Bueno, gracias a todos. Gracias. Bueno, que aproveche. Nos vemos. Elena, Conchi, sodes vos as que tedes que dar por rematada a sesión. Vale. Sí, Bueno, tedes que pechar vos. Pues entonces os cerramos. Finalizamos. Muchísimas gracias, chicos. Esperamos que haya resultado interesante. Hasta luego. Bueno. No, abandonar. No, tienes que darle a asignar y No, abandonar. asignar es que le paso a alguien para que quede de responsable. A ver, vete a vista. No, vista no. Salir de la reunión.